prophecy. I was lost and alone with myself. Bien, estamos de vuelta en la segunda parte de nuestro mandala. Acordaros el de las flores que tanto habéis pedido. Y bueno, lo tengo aquí, esta vez en papel. Bien, entonces vamos a seguir trabajando este mandala. Vamos con la vuelta número 11. Aquí vamos a empezar a disminuir estos dos petalitos. Vamos a empezar a disminuir esto. Vamos a hacer esta parte de aquí, ¿vale? Estamos haciendo esa parte de ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? De momento, 3 cadenitas. ¿Vale? En teoría estos dos primeros puntos irían juntos, pero como las cadenitas no las podemos juntar con nada, pues se nos quedará igual. Un punto más, un punto alto, y los dos siguientes los tejemos juntos. 1 y 2. Ah, bueno, recuerdo, por si acaso alguien se enganchó directamente con la segunda parte. Estamos tejiendo con un gancho, con un crochet de 2 milímetros. El hilo es un hilo algodón egipcio y para que nos salga la mandala, para que nos salga el mandala más recogidito. Tenemos las opciones de hacerlo más grande, ya os he contado al principio, pero volveré a contar al final del tutorial, pues las diferencias entre uno y otro, ¿vale? Aquí hemos tejido los dos juntos para irnos con 3 cadenitas a nuestra V, a nuestro punto V que vamos a empezar a hacer ahora. Hacemos ese punto, ¿vale? Un punto alto, entre medias de este punto alto y el siguiente ponemos 4 cadenitas, 1, 2, 3 y 4, y nos vamos al otro lado, al otro punto alto, y tejemos un punto alto. ¿Bien? Bueno, vamos allá. 3 cadenitas, acordaros, es simétrico, por lo tanto 3 y 3. Y aquí lo mismo, esta vez lo vamos a hacer igual, lo vamos a hacer completo. Un punto alto que no se cierra porque se va a cerrar con el siguiente. Hacemos 2 puntos juntos, ¿vale? El siguiente lo tejemos, 2, y los dos últimos los tejemos juntos. Es decir, teníamos 5, nos van a quedar 3. Bien. Por ahí vamos. Seguimos y hacemos 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5 cadenas para hacer un punto alto en el hueco de cadenas de la vuelta anterior. Bien. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, punto alto en el siguiente hueco de cadenas de la vuelta anterior. No sé qué hice, perdón, vuelvo a hacer. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas para el siguiente grupo, para llegar al siguiente grupo de puntos altos. ¿Vale? Y aquí, pues vamos a tejer los dos juntos, ya estamos repitiendo el motivo, ¿vale? El primero y el segundo juntos, en puntos altos. El tercero lo hacemos normal, de los 5 que teníamos vamos a dejar 3 y los dos de fuera juntos, 1 y 2, ¿vale? Bien, hasta aquí sería el motivo que estamos repitiendo, este sería el motivo que repetimos y ahora ya estamos haciendo esta segunda repetición. Aquí 1, 2, 3 cadenas para hacer el primer punto alto, 4 entre medias de la V, 3, 4, y el otro punto alto, bien, y 3, 1, 2, 3 para irnos al siguiente bloque. Y aquí volvemos a tejer los dos juntos, 1 y 2, el siguiente solo y los dos juntos. Y seguimos haciendo entonces los últimos dos juntos, ¿vale? Ahí tenemos ya el segundo cierre de estos pétalos que estamos haciendo. Para hacer ahora las series de 5 cadenas con punto alto entre medias. Bien. 1, 2, 3, 4, 5.
al huequito siguiente y 5 para llegarnos al siguiente pétalo. Ya estamos repitiendo. Hacemos toda la vuelta así. Y nos enganchamos para ver cómo haríamos el cierre de vuelta por si hay alguna especialidad o diferencia que no sea solo un punto deslizado. Tranquilito. Por si acaso, ¿vale? Venga, pues lo hacemos muy rápido. Llegamos al final de vuelta y nos encontramos de nuevo. Bien, terminamos esta vuelta número 11 haciendo últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5 y punto deslizado con esa tercera de las cadenas. Bien, vamos allá ahora con la siguiente de las vueltas y es la número 12. Estamos en la vuelta número 12. Y bueno, para eso 1, 2, 3 cadenitas y hacemos el siguiente punto. Lo empezamos pero no terminamos y el siguiente empezamos y terminamos todos juntos. Vamos a hacer 3 puntos juntos, solo que las primeras cadenas pues son lo que son. Bien, ahora en cuanto a cadenas se refiere, siempre van a ser 5, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y en este huequito, en el hueco de las 4 cadenas en la vuelta anterior, lo que vamos a hacer son bloques de 3 puntos altos que cerramos juntos. Ya van 2 y el tercero. ¿Vale? 3 puntos que se cierran juntos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Y otra vez en el mismo huequito, ahí, 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, 2 y 3. ¿Vale? Así vamos a hacer todo el tiempo. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Para hacer estos 3 puntos que tenemos juntos. Los vamos a cerrar. Con eso acabamos ese pétalo, por decir así. 2 y 3. ¿Vale? Los cerramos juntos. Con eso hemos cerrado el pétalo. Ahora se ve mejor porque aquí, como están las cadenas, nos cuesta un poquito más. Y volvemos. 5 puntos. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas al hueco, punto alto. 5 cadenas, 3, 4, 5 al hueco. ¿Vale? 5 cadenas, 3, 4, 5 al hueco. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Y cerramos juntos, ¿vale? Aquí teníamos 3 huequitos, ahora tenemos 1, 2, 3 y este 4. Bien, ya estamos repitiendo aquí los 3 puntos que se cierran juntos para cerrar nuestra hoja más que nuestro pétalo, o bueno, o nuestro pétalo de la flor, cualquiera de las dos. Vamos a llamarle así. Bien, estamos repitiendo motivo. Vamos allá. 5, 1, 2, 3, 3, 4, 5 y al huequito 3 puntos altos que cerramos juntos. 1, 2 y 3. Entre medias 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez 3 puntos altos que cerramos juntos. 1, 2 y 3. Bien, cerramos los 3 puntos juntos y para irnos 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, a cerrar el siguiente pétalo, la siguiente hojita. 1, 2 y 3 puntos altos que cerramos juntos. Bien. Bueno, pues así vamos a tejer toda la vuelta. Esta es medio fácil, ¿verdad? Tejemos ahora los grupitos de 5 con punto alto, 3, 4, 5 cadenas, punto alto en el huequito. 1, 2, 3, 4, 5, punto alto en el huequito. Y otra vez 1, 2, 3, 4, 5 y al huequito.
y otros 5 para ya acabar de cerrar el pétalo, ¿vale? Pues nada, así vamos a hacer hasta el final de la vuelta. Bueno, vamos para terminar esta vuelta número 12 a explicar cómo vamos a cerrar la vuelta. Esta y todas las que nos quedan ya, creo que todas o casi todas se van a cerrar de la misma manera, porque vamos a hacer muchos arquitos. Entonces siempre vamos a tener que estar quedándonos en el medio de ese arco. Por tanto, vamos a hacer 2 cadenitas y un punto alto enganchado, en este caso, en los 2 puntos juntos, ¿no? Porque teníamos 3 puntos juntos, pues en los 2 puntos juntos, en el punto de unión de nuestros puntos juntos. De esta forma, ¿ves? Nos quedamos en el medio del arquito. Y a partir de ahí hacemos 3 cadenas que sustituyen a nuestro primer punto alto y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5 para irnos, ¿vale? De aquí para irnos al huequito, ¿vale? Y ahora 1, 2, 3, 4, 5 y aquí dentro de esto de huequito vamos a poner 3 bloques de 3 puntos altos que se cierran juntos separados por 5 cadenas. Vamos a ello. Bien, vamos a ver el primero, el segundo, 2 y 3. Un bloquecito de 3 puntos altos que cerramos juntos. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4. Ya va a ser siempre 5, ¿vale? Aquí en el mismo hueco, otra vez, 3 puntos altos que se cierran juntos. 1, bueno, 2 y 3. ¿Vale? De nuevo, 1, 2, 3, 4, 5. Y volvemos a hacer 3 puntos altos que se cierran juntos. 2 y 3. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el rato. Vamos allá. Nos vamos 1, 2, 3, 4, 5 al primer hueco. Ahí volvemos a hacer punto alto. Todo el rato van a hacer 5 cadenas, 4, 5 al siguiente hueco. Bien, en cada hueco punto alto, ¿vale? Pues venga, otra vez 1, 2, 3, 4, 5 hasta el siguiente. Todos los huecos los vamos a ir llenando por puntos altos, separados por 5 cadenas, ¿vale? En cada huequito hasta llegar aquí, ¿vale? Todo el tiempo. 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en el siguiente hueco. Pero ya estoy en el último. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Para, en este hueco, hacer esto. Los 3 bloques de 3 puntos altos que se cierran juntos. Vamos con el primero. Primer punto, no se cierra. Segundo punto, no se cierra. Tercer punto y cerramos todos a la vez. 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. Otro bloquecito de 3 puntos que se cierran juntos. 2 y 3. Cerramos. 1, 2, 3, 4, 5. 3 puntos altos que cerramos juntos, ¿vale? Y ahora igual vamos hasta el siguiente, ya todo el tiempo vamos a hacer lo mismo, porque lo que vamos a hacer sobre todo son 5 cadenas punto alto, 5 cadenas punto alto, solo los 8 motivos estos. Como se repite nuestro dibujo 8 veces, pues las 8 veces vamos a hacer este motivo, ¿vale? Los 3 bloques de 3 puntos altos que cerramos juntos. ¿Bien? Venga, pues vamos, repetimos. Aquí al llegar al final lo hacemos juntos y hacemos las siguientes vueltas, que veréis qué fáciles van a ser las siguientes vueltas. Vamos hasta el final. Bien, vamos a terminar esta vuelta número 13. 13. Y
atención, después la 14, 15, 16, 17 y 18 van a ser iguales que este que vamos a hacer, que vamos a empezar ahora, ¿vale? Se va a terminar igual toda la vuelta, ¿vale? 2 cadenitas y punto alto sobre la tercera de las cadenas de inicio de la vuelta, ¿vale? Para quedarnos en el medio de nuestro huequito, ¿sí? Bien, ahora si andamos un poco despistadas, yo os recomiendo que pongáis una guía en la tercera de las cadenas porque si no, nos vamos a poder perder. Voy a ponerla, ¿vale? Por si acaso, es una cuestión de seguridad. Vamos a hacer 5 vueltas igual que esta. Acabaremos haciendo el punto alto, enganchando en la tercera de las cadenas y empezamos haciendo 1, 2, 3. Insisto, voy a enganchar en la tercera de las cadenas porque, a ver, seguro que no nos vamos a perder, pero es más fácil así, ¿vale? Y ahora 5 cadenas más. 1, 2, 3, 4 y 5. Porque uno se pone a hacer y estás viendo la tele y te despistas de esta cadena y das vueltas, vueltas, vueltas y no sabes luego dónde está el principio. Entonces, así mejor. Punto alto en el huequito. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en el huequito. 1, 2, 3, 4, 5. Punto alto en el huequito. No hace falta que lo repita más veces, ¿no? Supongo, sí. 2, 3, 4, 5. Huequito. Todas las vueltas van a ser iguales. 1, 2, 3, 4, 5. Huequito. ¿Vale? Vamos a hacer así 5 vueltas. 5, ¿vale? Haciendo esto. Que son todas estas vueltitas que tenemos aquí. ¿Vale? Que es lo mismo que estas vueltitas que tenemos aquí. La 14, 15, 16, 17 y 18. Hasta ahí. Si os fijáis, la 19 ya va a ser diferente. La 19 y la 20. Después vamos a tener otras 3 que son iguales que estas y la de cierre. Vamos allá. 5 vueltas igual. Nos vemos al acabar esas 5 vueltas. Mirad, os recomiendo que pongamos. Ya tengo las 1, 2, 3, 4 y 5 vueltas hechas. Voy a terminar la última. ¿Vale? 2 cadenitas. Quito mi marca para saber dónde está el principio. Porque, a ver, no sé, es fácil encontrarlo y a la vez no es fácil encontrarlo. Entonces, lo mejor, tener siempre las marcas. No hay que tener miedo a poner marquitas. ¿Vale? Tenemos el medio de esta quinta vuelta. Vamos a empezar la siguiente vuelta, que será la número 19, en el que vamos a empezar a hacer un pequeño dibujito a la altura de nuestros pétalos, digamos, ¿vale? Entonces, para eso, vamos a seguir haciendo 3 cadenitas que sustituyen al primer punto alto y 5 cadenitas más. Y empezamos haciendo esto igual, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5, hasta llegar al del medio, al punto medio, que va a estar por aquí. Tin, tan, tan. ¿Vale? Entonces vamos a hacer esto mismo durante 1, 2, a ver, según la foto, vamos a ir haciéndolo a la vez. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5 y en el sexto es que vamos a poner 1, 2, 3, 4, 5. En el sexto vamos a empezar a hacer el dibujito de nuevo. Esto es 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez y ya tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Volvemos otra vez. ¿Vale? Y 1, 2, 3, 4, 5. Ahora tenemos hechos 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora en el sexto, en el que ya nos toca, que si os fijáis, mirad, lo voy a poner así. Si os fijáis, coincide con el medio de estos dos. Pim, pam, pim. Es el medio. Aquí nosotros vamos a tejer otra vez esta figurita. Bien, entonces un punto que no se cierra, otro punto que no se cierra, otro punto alto
el tercer punto alto y del tirón los 3. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez, ¿vale? Igual. Volvemos a hacer ese trío de puntos altos que cerramos juntos. 2 y 3, ¿vale? Bien. Y ahora 1, 2, 3, 4, 5. Nos vamos a ir hasta el siguiente. Hasta el siguiente medio. Y para eso vamos a hacer 9 montañitas. 9 bloques o 9 celditas. 1, 3, 4, 5. ¿Vale? Vamos a seguir haciendo, tejiendo igual hasta llegar otra vez a ese punto medio. ¿Bien? Bueno, ya hemos seguido haciendo estas ventanitas, tantas como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y ahora la 9, ya volvemos a repetir el motivo, ¿vale? Que es casualidad que sea el medio de los puntos. Aquí, después de 8 ventanucas, la 9, volvemos a repetir el motivo, ¿vale? Hemos tejido 8 completas y la 9 ya repetimos esos 3 puntos altos que cerramos juntos para hacer otra vez 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5 y otra vez 3 puntos altos que cerramos juntos. 1, 2 y 3. Y ahora volvemos a repetir. Volvemos a hacer otras 8 ventanitas y en la 9, 1, 2, 3, 4, 5, volvemos a tejer el motivo. Empezamos a hacer el motivo este, que es este mismo. Vamos a repetir en las dos siguientes vueltas este motivo. Bien, 1, 2, 3, 4, 5. Pues nada, tenemos la primera hasta 8. La novena será el dibujo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Y ahora ya 1, 2, 3, 4, 5. Y si os fijáis, voy a volver a extenderlo. El medio queda aquí, queda ahí, queda ahí, queda ahí y queda aquí. Entonces, en el 9, nosotros ahora volvemos a repetir el motivo. ¿Vale? Esos 3 puntos altos que cerramos juntos. Otra vez 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 5. Y 3 puntos altos que cerramos juntos. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer así hasta el final de la vuelta. Aunque ya imaginamos o sabemos cómo va a ser la siguiente vuelta, porque va a ser igual que esta. Bien, venga. Vamos a acabar la vuelta para hacerla trabajar y tejerla juntas y juntos. Y adelantamos esto, ¿vale? Voy a adelantar esto, voy a acabar toda la vuelta y nos encontramos. Ahí vemos cómo va ya, ¿eh? Cómo lo tenemos. Vamos a acabar con esta vuelta que es la número ¿qué? 20. O sea, nos quedan 4 para terminar. ¿Bien? Entonces, siempre voy haciendo los acabados. Si os fijáis, siempre trato de hacer el acabado para que vayamos fijándonos en cómo hacer. Como siempre, 1 y 2 cadenitas para hacer un punto alto con la tercera de las cadenas. ¿Bien? Y así volvemos a quedar en el medio. Venga, nos quedan 4 vueltas. La que vamos a hacer ahora, ¿cómo es? Esta. ¿Vale? Pero la hago, no os preocupéis. 1, 2, 3 cadenas. Sustituyen punto alto. 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a ir llegando haciendo, como hasta ahora, las 1000 millones de veces que ya hemos hecho. 1, 2, 3, 4, 5. Las celditas estas. Hasta llegar a ese huequito. Hasta aquí el último y ahora otra vez hacemos 5. 1, 2, 3,
4, 5, para poner dentro de este hueco los 3 bloques de puntos altos cerrados juntos. 2 y 3, separados por 5 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo, ¿vale? En el mismo huequito. Un punto alto que no se cierra, 2 que no se cierra, 3 que no se cierra, porque cerramos todos de una. Y otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, de nuevo, otro bloquecito. Bien, ahí el primero, el segundo y el tercero. ¿Vale? Así. Como igual, insisto, como hiciéramos aquí. Como hiciéramos ahí, ¿vale? Pues nada, vamos hasta el siguiente y hacemos igual. Fácil, porque ya hemos hecho varias veces, ¿verdad? Entonces hacemos toda la vuelta de la misma forma. Bien. Esto como ya lo hemos repetido aquí abajo, aquí atrás y repetimos ahora aquí, ya. Cada vez que lleguemos ahí hacemos estos 3 bloquecitos. Y hacemos 3 vueltas más como hiciéramos estas. Bien. 3 vueltas de estas y una más y esta. Y luego tendremos que hacer solo la de cierre. La última, la que pone la guinda, el pastelito. Esa última bolita. ¿Comprendido? Bueno, pues hacemos esta vuelta, haciendo esto, y 3 más de estas. Nos encontramos. Vamos allá. Mirar, mirar cómo va. Estoy en la última de las vueltas. En la última de las vueltas. Tengo hecho ya todo. Queda la última vuelta y vamos a hacerla ahorita mismo para seguir y poder dejar terminado. Ah, me he dejado aquí el hilo. Voy a ponerlo en su sitio, que no nos moleste. Bueno, o sí. Ay. Vamos allá con esa ultimita de las vueltas. Y también, por supuesto, es muy fácil el acabado, como siempre, ¿vale? Con ese punto alto para irnos con 3 cadenitas. Bien. Y 2 puntos altos dentro del mismo huequito juntos. Vamos a hacer una vuelta en la que vamos a poner un montón de bloquecitos de 3 puntos que se cierran juntos, ¿vale? Tenemos el primero de los bloquecitos. Este va a estar ahí. Y ahora 1, 2, 3 y 4 cadenitas para hacer un punto bajo. Es el primero de los puntos bajos que vamos a utilizar aquí, en el siguiente huequito. ¿Vale? Y otra vez 4, 1, 2, 3 y 4 para irnos al siguiente, a la siguiente ventanita, a la siguiente celdita. Y aquí vamos a hacer 2 montoncitos de 3 puntos altos, algo como esto. Bien, entonces 1, 2, no lo hice bien, y 3. ¿Vale? Y lo único que vamos a hacer, no se van a separar por 5 cadenas, sino por una. Y ahora 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. La primera y la quinta, es decir, vamos a dejar la una suelta. Las vamos a unir con un punto deslizado. Vamos a hacer un super piquito. Pero enganchando bien esta hebrita, porque si no, no nos va a salir. Ahí. Y ahora uno más. Y volvemos a hacer otra vez un bloque, una cadenita más, perdón, no me he expresado bien. Y 3 puntos altos que cerramos de nuevo juntos. 2. Vaya. Ahí está el 2 y 3. ¿Vale? Los 3 puntos altos los volvemos a cerrar juntos. De esta forma el pico va a ser muy pronunciado. Bien. Cuando lo pongamos ahí, vamos a poner ahí. ¿Vale? Esta es la idea. Volvemos a hacer una y ya estamos repitiendo motivo. 2, 3
y 4 cadenas. En la siguiente celdita, en el siguiente huequito, un punto bajo. Y 1, 2, 3, 4. Repetimos esto. Y esto es al siguiente hueco, 3 puntos altos que cerramos juntos. Aquí está el segundo y el tercero. Y los cerramos los 3 juntos. Una cadenita y 5 más. 1, 2, 3, 4 y 5. La primera y la quinta, un puntito deslizado. Bien, y una cadenita más para hacer de nuevo en el mismo hueco esos 3 puntos altos que cerramos juntos. 2 y 3. ¿Vale? Todo el tiempo vamos a estar repitiendo este sencillo motivo. Venga, una más y ya, cada una y cada uno por tu cuenta. 2, 3, 4. Al hueco, punto bajo. Y otra vez. 1, 2, 3, 4. Aquí. 3 puntos altos que cerramos juntos. Bien, hacemos un piquito, ¿vale? Hacemos una cadena y luego un piquito, solo que en lugar de tener 3 cadenas, que quizás es lo más habitual, que al menos yo he hecho casi siempre, pues vamos a poner un piquito con 5 cadenas para que se nos quede un poquito más alto. Ahí está. Una cadenita más y de nuevo esos 3 puntos altos que se cierran juntitos. 2 y 3. Sobre todo cuando pongamos el mandala en el aro, al meterlo por aquí, se nos va a quedar, ¿veis? Mira qué mono, ¿eh? Es que es muy sencilla. La puntadita esta es muy sencilla, para que nos quede el mandala completamente ideal. Bueno, ahí os lo dejo. Tenemos que hacer entero toda la vuelta y habremos terminado. Vamos después con el siguiente paso. Vamos a terminarla y preparo el siguiente paso. Y bien, estamos para terminar nuestro mandala. Estoy en el final de la vuelta número 24, haciendo 1, 2, 3, 4 cadenas. Me engancho en la última de las celditas para hacer 1, 2, 3, 4. Si recordáis, la vuelta la empezamos haciendo de los 2 bloquecitos, el primero de 3 puntos altos que se cierran juntos. Pues ahora voy a hacer el otro que falta. 1, 2 y 3. ¿Vale? Para cerrar junto. ¿Qué me falta para igualar el motivo? Porque es lo único que tengo que hacer, las cadenitas. 1, 5 más. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí, punto deslizado, primera y quinta de las cadenas, una cadenita más y me voy a unir al punto de unión de los puntos altos con un punto deslizado. Cadenita al aire, cortamos y hemos terminado, ¿vale? Voy a cortar. Tenemos ahora mismo ya terminado el mandala. ¿Qué nos faltará por hacer? Pues obviamente esconder las hebritas que tenemos por aquí, que andan por ahí, una, la del principio y la del final. El huequito de aquí cerrémoslo bien, ¿vale? En la primera vuelta, acordaros que teníamos un aro mágico, cerrémoslo bien, ¿vale? Bueno, pues ya está. Tendremos ahora que hacer ¿qué? Esconder las hebras y poner en el aro. Mirad, he forrado este aro, a ver si cabe, si lo podemos ver, mirad. A ver, ya tengo aquí el aro, mirad, ya está forradito en blanco también. Y fijaros, si yo no pongo tenso el mandala, nos mide ahora mismo, está midiendo unos 52 centímetros, 50-52 centímetros. Y mi aro, no sé si se puede ver bien, porque la verdad es que me salgo de la cámara, el aro nos mide 60, ¿vale? ¿Qué voy a hacer ahora? Pues lo que con todos, ir pasando con una aguja y el hilo, aparte de esconder las hebritas, ¿vale? Voy a ir pasando, en este caso, ¿por dónde?
por todos los piquitos que hemos hecho, ¿vale? Piquito por acá. Y vamos a ir uniendo. Voy a ir poniendo, ¿bien? Voy a ir poniendo en todo momento todos los piquitos. Los voy a ir pasando por el aro. Bien, les voy a poner aquí así más cerquita. A ver, mirad, a ver si se puede ver mejor. Qué complicado se me hace cuando es tan grande. Y mira que intenté hacerlo pequeño, pero no. Quito ya. Entonces, hemos quedado que nuestro aro mide 60 centímetros y nuestra mandala ahora mismo está midiendo unos 52. Bien, de diámetro. Vale, entonces enganchamos todos los piquitos y los vamos a ir poniendo dentro del arito. Pasamos por arriba, pasamos por abajo y vamos a ir cerrando nuestro mandala. Pasamos al siguiente de los piquitos, por debajo del aro, por arriba, pasamos al siguiente de los piquitos, por abajo y así. Todo el tiempo vamos a ir haciendo igual, ¿sí? Bueno, pues vamos a ir cerrándolo y luego lo tensaremos. Tensaremos todas las piezas, todas las formas y tendremos terminado nuestro atrapasueños. Lo habremos convertido en atrapasueños, ¿vale? Bueno, pues ya está. Solo tenemos que hacer eso. Pasarlo por todas y tensar. Bien, solo me queda tensar bien todas las hebritas, todos los aritos, ¿vale? Y centrarlos para que estén en su sitio, todos bien colocaditos. Cerraremos, uniremos la hebrita y lo tenemos listo, ¿vale? Esconder las hebras, tensar a tope y luego ya decidimos. Voy a tensar bien. A ver, vamos a tensar bien todas partes. Por aquí hay que tensar de nuevo. ¿Veis? ¿Veis? Como si tiramos, va haciéndose, nos va sobrando hilito. Pues nada, tenemos que seguir tensando hasta que se nos quede perfectamente como nosotros queramos, ¿vale? La cuestión es esa, que se quede donde nosotros queramos exactamente. Si os fijáis, yo estoy haciendo ahora algo que está raro porque en esa parte de delante se me quedan hacia arriba los picos y ahora se me están metiendo. Tienen que quedar todos iguales, o para un lado o para el otro, porque si no se va a ver un poquito feo, ¿no? Bien, bueno, pues vamos a ir haciendo todo el rato esto hasta tener tensa nuestro mandala, tenerlo completamente tenso. Bien, una vez que esté tenso, uniremos los dos hilitos, las dos hebritas y tenemos listo para decorar el atrapasueños. ¿Vale? Aún no está bien colocado por lo que os digo, ¿vale? Pero coloquémoslo bien y lo tenemos listo. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ir terminando. Equidistantes, aquí hay más distancia. Aquí hay menos distancia, aquí hay bastante menos. Hay que poner que más o menos estén todos en una proporción correcta, ¿vale? Bueno, pues hacemos eso y nos encontramos, pero ya tenemos listo el atrapasueños, ¿sí? Bueno, pues vamos. Bueno, aquí está. Tenemos nuestro mandala convertido en atrapasueños al ponerlo en el aro. Falta la decoración que cada uno quiera hacer, que cada uno quiera dar, ¿vale? Pero bueno, aquí está la unión que acabo de hacer. He tensado, hay que ir tensando, hasta que equidisten más o menos en todas partes igual, ¿vale? Y lo pongamos como nosotros queramos. Bueno, aquí tenemos esta que nos mide, esperad un segundo, que nos mide, mirad, 60 centímetros, ¿vale? Sin tensar demasiado, todavía veis, podríamos jugar con ella, es lo bueno que tiene, que nosotros ahora si queremos podemos almidonar
la prenda para que se quede tersa, que se quede con una consistencia rígida, ¿vale? Y como ya vimos en un tutorial que hay por aquí, si queréis alguien o alguna pista, por aquí arriba voy a dejar las indicaciones de cómo almidonar, de cómo dejar, ¿vale? Esta hemos dicho tejida con un gancho 2,5, con un gancho del 2, ¿bien? Si tejemos con un gancho del 3, tenemos este. Cuidado porque voy y no me cabe en el espacio. Es la misma, pero mirad, a ver si puedo ayudarme, ¿veis? En lugar de 60 nos mide 80. Bien, entonces, ¿qué queremos? Según qué queramos, así hacemos. Mira, ¿veis? A ver si no cabe, Dios mío, si es que no me cabe. Aquí, ¿veis el 80 por ahí? Nos mide 80 centímetros. ¿Según qué cosa? Según queramos de grande, un modelo nos puede servir, nos puede cubrir varias necesidades, porque está tan divina como esta, ¿eh? Solo que es mucho más grande. ¿Qué queremos? ¿Más grande? ¿Más pequeña? Así hacemos. Esta nos cabe en la pantalla, esta no nos cabe en la pantalla. Pero habéis visto algunas fotos por ahí que ya tengo publicadas en el Instagram, en Facebook. No lo puedo poner más grande, ¿eh? A ver, lo voy a poner más arriba. ¿Veis? Bueno, pues esa es un poco la idea del mandala que yo quería traer hoy, ¿vale? Y además que me habéis pedido tantas veces que, tenía que hacerlo. Tenía que hacerla. Esta la hice para una tarde que me aburría. Y este es el tutorial para que todo el mundo que quiera, todas las cookie crocheteras del mundo puedan hacer si quieren. Bien, bueno, pues esto es todo. Espero que os haya gustado y si es así, un like, seguirme en las redes, comentar y compartir, ¿vale? Chao, nos vemos en el próximo. In the morning, through the window shade, when the light press up against your shoulder blade, I could see where you